ninguna observación. La Asamblea Nacional fue y aprobó esa reforma y fue la primera ley que aprobó. El presidente tenía 10 días para sancionarla, la ley, o para devolverla o para enviarla al TCJ. Aquí está. Cometió Maduro este gravísimo error de mandar este adefesio jurídico que no sé quién lo escribió al TCJ. Esta es la carta que le manda el presidente Maduro a la presidenta del TCJ, la doctora Gladys Gutiérrez, donde solicita que se declare la inconstitucionalidad de la ley reformada del Banco Central. Esto es una aberración. Pero esa es la ley que se presentó en diciembre vía habilitante, sí, esa no fue por vía habilitante. Que nosotros modificamos. Que tiene tres cosas básicamente. Sí. Puedes hacer corralito, no tiene ninguna obligación del Banco Central de presentar indicadores económicos. La ley que la Asamblea modificó, ¿qué hizo? Uno, obliga al Banco Central a publicar las cifras, porque no publica las cifras. Pedro, estamos hoy a 30 de marzo y no ha publicado las cifras de diciembre del año pasado. No puede ser. Sin embargo, el Sendas produce cifras y dice que se necesitan 18 salarios mínimos, pero no son oficiales. La organismo oficial es el Banco Central. Claro. Tiene que publicar las cifras. Ellos tienen un ejército de encuestadores y publican las cifras y la tienen disponible porque tienen que publicar las cifras. Segundo, la Asamblea Nacional está facultada constitucionalmente para designar 2 de los 5 directores del Banco Central y los va a nombrar. Lo va a nombrar, diga lo que diga el TCJ, lo va a nombrar. Y en tercer lugar, la ley persigue que el Banco Central no siga creando dinero de la nada, destruyendo su propio dinero, que es el Bolívar. Esas son las 3 cosas. Entonces, ojalá que esta magistrada Gladys Gutiérrez no cometa esta barbaridad histórica de negar la ley del Banco Central y decretar, seguirle el ejemplo a Maduro y suicidarse con Maduro, decretando la inconstitucionalidad. Y te voy a hacer un relato corto sobre esto. En septiembre de 2015 se reformó por segunda vez la ley del Banco Central y se creó lo que se llama el Fonden y se le quitaron las reservas al Banco Central y se creó ese adefesio llamado Fonden. Oscar García Mendoza, Orlando Ochoa y Jesús Rojas, que era el contador del Banco Central, y José Guerra, que fue su último gerente de estudio antes de jubilarme, llevamos al TCJ un recurso de inconstitucionalidad de esa reforma. Pasaron 2 años. La presidenta del TCJ en ese momento era Luis Esteban Morales, que era presidenta de la Sala Constitucional. Y esa señora tuvo la equivocación histórica de decir que no había ningún indicio en esa ley del Banco Central que amenazara la estabilidad del Bolívar. Ve cómo estamos hoy por esa ley. Y esa señora va a quedar marcada, se va a morir con eso. Ella porque todos nos vamos a morir en un momento, se va a llevar a la tumba esa marca de haber destruido y haber contribuido desde el TCJ a destruir al Bolívar. Y ojalá que la doctora Gladys Gutiérrez revise, porque los cargos, Pedro, nosotros somos transitorios. ¿Qué le queda a uno, Pedro? Lo que hizo y lo que dejó de hacer. Uno no se lleva nada. Ahora, José, entonces, pero ya termino con esto. Ojalá que ese TCJ no cometa esta barrabasada histórica de seguir el ejemplo de Maduro, porque esto yo no creo que en esto haya escrito un abogado, porque esto tiene errores de todo tipo, y que liga, sí señor, lo que la Asamblea hizo es lo correcto, se quiere preservar la estabilidad del Bolívar para preservar el poder de compra del salario, y la ley constitucional entra en vigencia, y entonces el Banco Central va a tener que publicar las cifras, la Asamblea va a tener potestad para nombrar los directores, y el Banco Central va a dejar de poner la maquinita de imprimir dinero al servicio de un gobierno y destruir el Bolívar como moneda. ¿Qué pasaría si ustedes nombran efectivamente en la Asamblea Nacional a 2 directores para el Banco Central? Se presentan esos directores al Banco Central, la Guardia Nacional no los deja entrar, o la policía, o entran y los rechazan si no les hacen caso. ¿Cómo pueden ustedes ejercer su poder? Bueno, esto no se ha decidido, pero yo creo que la Asamblea Nacional va a tener que hacerse respetar, pues la Asamblea Nacional fue elegida por el pueblo, o sea, 7 miembros de un sala constitucional no puede estar sobre 8 millones de venezolanos que votaron y por un pueblo que quiere cambio. Y que quiere cambio para preservar el valor del Bolívar con la ley del Banco Central. Entonces, la Asamblea Nacional va a tener que adoptar un conjunto de acciones para proteger a los venezolanos. Entre ellos, estudiar la posibilidad de aplicar la ley. Porque el problema está en la aplicación de la ley. No hay ningún elemento de inconstitucionalidad. Y lo voy a repetir. La ley que aprobó la Asamblea Nacional de reforma de la ley del Banco Central es la misma ley de 2014 que estuvo vigente. Entonces, ¿por qué no declararon inconstitucional antes? La va a declarar ahora porque la aprobó la nueva Asamblea. Por favor,
tengan un poquito de sentido común y de sentido de la historia, por favor. Ok. Mira, José, también te quería preguntar, ustedes tienen un proyecto que van a presentar en la Asamblea de cómo salir de la crisis económica, financiera en Venezuela. ¿Tienen Sí. ¿Tienes idea de qué se trata? ¿Algunas de las ideas que puedas compartir con ¿Cómo no? nosotros? Pero la Asamblea Nacional tiene un compromiso con el país. El país tiene una crisis, es evidente que el país tiene una crisis. O sea, de eso no hay ningún tipo Bueno, de de duda. hecho, hasta el propio gobierno lo reconoce al solicitar una ley de emergencia económica. Así es, no hay ninguna duda de eso. Ahora, la Asamblea, ¿qué es lo que quiere hacer? Contribuir a la solución de la crisis que vive el país, para que el venezolano viva mejor, para que su dinero le alcance. Eso es lo que la Asamblea quiere hacer. En ese sentido, el 18 de febrero se nombró una comisión, una subcomisión que va a elaborar unas propuestas para un programa económico. Esa comisión está integrada por el diputado Omar Barbosa, por el diputado Andrés Eloy Camejo, por el diputado Ricardo Sanguino del PSV y por José Guerra, quien preside la comisión. La comisión ha venido trabajando, ha venido elaborando y consultando. Hoy terminamos una consulta con dos buenos economistas, el profesor Víctor Álvarez, que fue ministro de este gobierno del presidente Chávez o del anterior, y el profesor Ronald Barza de la Universidad Católica y la Universidad Central. Los dos han estado aquí en el programa. Okay, entonces hicimos una consulta y estamos elaborando una propuesta. ¿Una propuesta en qué ámbito? ¿Y para qué? Para que el gobierno las tome en cuenta para solucionar la crisis. Porque es importante distinguir dos ámbitos, Pedro. El ámbito de la legislación, que es lo que hace el Parlamento, y el ámbito de la aplicación de las leyes, que es lo que hace el gobierno. Ojalá que nosotros pudiésemos tener la facultad de legislar y de aplicar. No, tenemos la de legislar y el gobierno la de aplicar las leyes. Entonces le damos al gobierno unas recomendaciones, una sugerencia. ¿En qué ámbito? En 5 ámbitos principalmente. En el ámbito de la inflación, ¿cómo hacer para bajar la inflación? En el ámbito de la política cambiaria, pero no podemos tener un dólar que cuesta 10 y otro 200. 260 y otro que no se puede nombrar. No sé cuánto. La gente sabe cuánto es. Luego tenemos una caída en la actividad productiva. Entonces, ¿cómo aplicar un conjunto de medidas para sanear la economía y que la economía vuelva a crecer? Luego hay dos temas gruesos allí, gruesos, que ya la unidad la está discutiendo y tiene propuestas. Uno de los cuales tú conoces, que es el problema de la deuda externa. Tenemos un serio problema de deuda externa. Pero entre el hoy, que estamos hablando, y noviembre de este año, se vencen 7.500 millones de dólares en capital e intereses y no tenemos ahorita cómo pagarlo. PDVSA está haciendo esfuerzos por refinanciar la deuda, pero al parecer no le ha ido muy bien. Ya la unidad armó una propuesta para tratar de darle al gobierno luces. ¿Y por qué? Porque tenemos el riesgo país más alto del mundo, no hay confianza en la economía. No hay acceso al mercado internacional. Esta misma ley que impide los indicadores económicos, ¿cómo nadie se le va a ocurrir invertir en Venezuela? Si no sabe, si no tiene los datos. Esta falta de transparencia le ha hecho un daño enorme al propio país, porque al no saberse los datos, la gente inventa los datos, entonces eso deteriora el riesgo país, entre otras razones. Entonces, la Asamblea va a hacer una contribución, Pedro, para tratar de que haya un consenso entre las dos fuerzas políticas principales para llegar a un acuerdo sobre unos aspectos mínimos que el país tiene. Pero, ¿quién no está de acuerdo con bajar la inflación? No, la unidad está de acuerdo. Sí, pero muchas veces dicen que hay más interés por lo político que por lo económico. Y en la Asamblea lo que nosotros vemos a través de la pantalla es un constante conflicto, no se acepta nada. Es más, hasta lo que pidió el Papa, que es el diálogo, algunos diputados decían que están utilizando eso a su favor. Pero claro, si lo que está pidiendo es diálogo y que dialogue. Pero te voy a poner un ejemplo, el ejemplo de hoy. Ley de ticket de alimentación para los pensionados y jubilados. Nosotros sacamos la cuenta. Son 3.100.000 personas que tienen una pensión y cuando llega el 30 que cobra la pensión tienen el dilema. O como o compro las medicinas. ¿Qué hizo la Asamblea? Oyendo ya el clamor de los diputados Marquina y Alfredo Ramos, que hace 6, 7 años, cuando el precio petrolero estaba a $100, plantearon ese ticket de alimentación, el PSV lo negó. Lo vuelve a plantear el diputado Miguel Pizarro, lo lleva para favorecer a 3.100.000 personas humildes, personas que tienen más de 70 años, todos, casi todos, que hoy lo que quieren es comer más o menos bien porque están pasando hambre. Y salvaron su voto. Y el PSV lo votó en contra, por favor. ¿Cuál es el argumento para votar en contra? Que no se sabe dónde están los recursos. Pero cuando estaba a $110 el barril, también lo negaron. Es una obstrucción, es todo lo que venga de la parte nuestra. Para favorecer al pueblo lo quieren negar. Entonces hay que tener un sentido de sindéresis, hay que tener un sentido común. Entonces ahí se echaron en contra a 3.100.000 personas, más los familiares. Ahí tienen en contra ya.
casi 6 millones de personas en contra. Muchas veces no se enteran. Ahora, José, Bueno, no, sí se enteraron, la paliza que le dimos en las elecciones, okay, que sacamos ahora, 2/3 de los diputados. Te pregunto algo, José, entonces, ¿tú no crees que hay algunos factores de parte de diputados del gobierno que se pueda dialogar, que se pueda hablar, que se pueda llevar esa palabra que nos recordó el Papa el día más importante para él, que es la homilía de la Semana Santa? Pero yo, la unidad, obviamente, cree en el diálogo, cree en que hay que buscar los puntos de acuerdo. Yo mismo lo he cultivado. Yo, José Guerra, yo voy a hablar personalmente porque no puedo hablar por otros diputados, pero yo todas las sesiones, siempre dialogo, hablo con gente del partido, y tengo amigos del Partido Socialista Unido de Venezuela que están en la Asamblea y con los cuales he trabado una amistad, por la responsabilidad que tenemos ahora. Siempre me acerco, yo no soy de los que huyo, yo voy a saludarlos a su puesto, no los agarro en el pasillo, voy, los busco, hablo con ellos, porque creo que hay que haber un espacio de diálogo, creo que hay que haber un espacio de conciliación, de ponernos de acuerdo sobre unos puntos que el país requiere. Pero es que no podemos seguir con esto, ¿vale? Nosotros decimos A y ellos dicen B. O sea, nos van a negar todas las leyes. Entonces me pregunto, ¿y cuando llegue el presupuesto nacional? Sí. ¿Y qué pasa si nosotros negamos el presupuesto nacional? ¿Y qué pasa si nosotros negamos los créditos nacionales? Que no lo vamos a hacer porque nosotros no somos gente irresponsable, nosotros somos gente muy clara que lo que quiere es buscarle una salida a la crisis económica y social que vive este pueblo, y lo estamos tratando por todos los medios. Dejamos una pregunta al aire que era sobre los tiempos que quedan para poder propuestas de parte de la MUD y de los factores de oposición dentro de la Asamblea Nacional para todas las medidas que quieren para salir del presidente. ¿Esos tiempos caducaron o no? No, yo creo que la salida de un presidente por vía constitucional es totalmente lícito, legal. Aquí no hay ningún problema de golpe. Golpe de Estado es cuando tú insurreccionas a una base militar o a un conjunto de militares para deponer un gobierno. Nosotros no estamos haciendo eso, y yo estaría opuesto total y radicalmente. No creo en eso. Creo en lo que está en la Constitución. La Constitución prevé tres formas. Vamos a hacer una cosa.